Hoy nos encontramos con el médico epidemiólogo Ryan El Barkachi. A él lo invitamos porque él tiene bastantes conocimientos en cuidados intensivos, ha sido profesor universitario y hoy queremos discutir un tema muy específico y ha sido el manejo de las pruebas desde el Instituto Nacional de Salud y las secretarías departamentales y locales, porque se ha venido discutiendo realmente qué es lo que está sucediendo con las pruebas, si se están haciendo bien, si se están enviando mal, si estamos procesando suficientes pruebas. La verdad, este ha sido un tema bastante álgido en los últimos días, pero tenemos que aclarar bastante las dudas. Ryan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Julián, buenos días, gracias a ti por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Creo que es muy importante tocar todos estos temas para que la ciudadanía tenga muy clara cuál es la realidad que estamos viviendo en el momento y que no se deje llevar de pronto por información que no es precisa. Y agradecerte porque quienes deberíamos de estar en estos espacios somos los que sabemos del tema, o por lo menos que hemos estudiado el tema a profundidad, y no otras personas que de pronto utilicen esto con otros fines. Hace unos días, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, dijo que desde el departamento del Valle y desde Cali le estaban enviando mal las pruebas, estaban mal embaladas. Cerca de un 80% de las pruebas estaban defectuosas, por lo que no estaba pudiendo avanzar realmente en su procesamiento ni en los resultados que pues, las personas están esperando, porque hay mucha especulación sobre si estamos haciendo pocas, muchas o qué es lo que está sucediendo. Realmente, ¿cómo es este procedimiento? ¿Por qué la directora del Instituto Nacional de Salud dice esto? Y, por ejemplo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dice que realmente el instituto está ocultando resultados. Bueno, yo quisiera, digamos, introducir este tema con varias cosas. La ciudad de Cali, desde la mitad del siglo anterior, desde la segunda mitad del siglo anterior, ha sido referente no solo nacional, sino mundial, desde los conocimientos y el desarrollo de conocimientos de epidemiología. O sea, somos una ciudad que tenemos una gran historia en ese campo y que realmente es importante que la ciudadanía comprenda que para el Valle del Cauca tenemos una gran cantidad de profesionales muy capacitados, yo diría hasta sobrecapacitados, para atender todas estas situaciones. Eso es lo primero que yo quiero dejar claro, porque el contexto terminaría mostrando que es que los profesionales del Valle del Cauca no sabemos hacer las cosas, que de fondo eso no es la realidad. Por el contrario, estamos tan bien cualificados que yo creería que estaríamos al nivel de los mismos grupos de asesoría del presidente o hasta mejores. Eso por una parte. Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud, desde que comenzó toda esta situación, ha centralizado todo el tema de coordinar cómo van a ser los criterios, que digamos de una u otra manera esa es su función como Instituto Nacional de Salud, pero además de eso centralizó el recibimiento de las muestras para el procesamiento de las pruebas. En ese caso, Colombia es un país muy grande, bastante grande, tenemos 48 millones de habitantes aproximadamente. Imagínense entonces que desde todas las regiones, que la gran mayoría son muy distantes de Bogotá, empiecen a remitir las muestras hasta el Instituto Nacional para que ellas allá entonces la procesen y nos entreguen resultados. En cualquier cabeza se entendería de que iba a colapsar en cualquier momento. Okay. Y el tener centralizado, en mi opinión personal, es simplemente para contener la información y entregarla en los momentos en los que ellos vean pertinentes. Porque, por ejemplo, no me parece que para la ciudad de Cali más de 1000 pruebas estén represadas o estuviesen represadas hasta hace poco para el reporte de resultados. Y que esto simplemente, luego de que el señor alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, reclamara oficialmente del por qué la demora y el por qué la falta de resultados de estas pruebas, entonces ahí sí ya salga el Instituto Nacional de Salud a decir que es porque no estaban bien embaladas o porque no eran suficientes las muestras, cosa que en mi opinión yo no lo creería tanto.
Pero entonces, en este punto, ¿cuál es la función de los laboratorios que el instituto ha capacitado? En el Valle hay en este momento 4 laboratorios habilitados que van a tener capacidad de procesar en promedio unas 350 pruebas diarias. ¿Cuál es la función? ¿Eso es poco? ¿Eso es mucho? Ya. Como les decía inicialmente, el Instituto Nacional de Salud lo centralizó. Como vio que ya no podía más y los territorios que sí están haciendo bien su trabajo, hablo de los entes territoriales en cabeza de los gobernadores y los alcaldes, a pesar de los pocos recursos que tienen, ejercieron una presión tal de que ya el instituto no pudo sostener el procesamiento de las muestras de todo el país. Por ende, se empezó a habilitar en los departamentos y en algunas ciudades importantes unos laboratorios para el procesamiento de las pruebas de su zona o de su región, cosa que debió de haberse realizado desde el principio, porque en todo el país tenemos la capacidad de hacer esas pruebas en casi todas las universidades de orden público grandes, como por ejemplo la de Antioquia Nacional, la del Valle, entre otras, que no entendía yo hace muchos días por qué el instituto no quería descentralizarlo. Ahora ya podemos pensar que era probablemente porque estaba tratando de, digamos, mediar cómo iba entregando la información. Ahora, para el Valle del Cauca, tenemos 4 centros, para Cali y el Valle del Cauca, 4 centros con personal altamente capacitado, y que si nosotros enviábamos aproximadamente 200 muestras, 300 muestras diarias de aquí al Instituto Nacional, entonces si hoy estamos haciendo aproximadamente 350 aquí en Cali, sería un dato muy importante para la ciudadanía en términos de tiempo. Si nosotros vimos lo que dijo el día de ayer la Secretaría de Salud del departamento, fueron 40 nuevos casos confirmados, 28 de ellos del Instituto Nacional y 12 de aquí de Cali. Y estos 12 se demoraron mucho menos que los que se tomaron del Instituto Nacional, es decir, los del Instituto Nacional eran de días atrás. O sea, sí, exacto. Aquí son mucho más oportunos. Estos resultados que entregó el Instituto Nacional de Salud realmente son pruebas de ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto fue que se hicieron esas pruebas? El promedio es que está entre 5 y 8 días o más, dependiendo de que el instituto está entregando estos resultados. Y estos 12 resultados que entrega la Secretaría Departamental. Máximo 48 horas. ¿Y por qué es la diferencia? Por los tiempos de envío de las muestras y además del represamiento que tiene el Instituto Nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se tomaba la muestra acá, se enviaba hasta Bogotá. Eso es un tiempo de traslado bastante importante porque tiene que tener unas características específicas, digamos, el material que va cubriendo la muestra. Para ¿Cómo se envía esa prueba? Entremos un poco en detalle de cómo se envía la prueba. Hay unos protocolos establecidos. Justo después de que se tome la muestra se remite o se remitía al Laboratorio Departamental de Salud. Entonces tenía que remitirlo nuevamente al Instituto Nacional, todo, digamos, cuidando una cadena de custodia, una temperatura necesaria, el tiempo prudente para que no se tardara tanto en llegar del departamento hasta Bogotá. Y en Bogotá entonces recibía la muestra el Instituto Nacional, la procesaba y luego enviaba el resultado. El problema era que ellos la recibían y como tenían tanto represamiento de muestras porque todo el país les estaba enviando, pues simplemente se iba atrasando. Entonces el problema no era de la remisión, o no es la remisión de las muestras desde los entes territoriales, sino la poca capacidad que tiene el instituto para resolver eso en términos de el volumen de muestras que tenía para todo el país. Y que no querían aceptar, además, que eso es lo más complejo, hasta que ya no pudieron más y les tocó entonces habilitar los centros en el orden territorial, los laboratorios para esto en el orden territorial. Eso significa que en los próximos días, pues digamos, el Instituto Nacional de Salud dijo que para más o menos el 15 de abril tiene entre sus planes tener habilitados los 60 laboratorios en el país. Eso significa que vamos a ver un aumento. Sin duda. De hecho, es que al día de hoy las cifras que tenemos son cifras que no, para ninguno de nosotros como epidemiólogos, son
totalmente reales. Primero porque el 80% de la población está asintomática y al estar asintomática no entra en los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Salud para la toma de muestras ya de la prueba específica confirmatoria que es la PCR. Entonces hay infinidad de personas con casos sospechosos que no se les puede tomar muestra porque los criterios de caso que son establecidos desde el orden nacional no lo permiten. Entonces, si yo como médico tengo la sospecha clínica de que un paciente pueda estar cursando con COVID, con la enfermedad de COVID-19 y que de pronto al día de hoy ya no tiene un nexo epidemiológico claro con una persona que ha estado fuera del país o algo así, pues entonces yo no puedo tomarle la muestra o no puedo dar la orden para que le tomen la muestra porque simplemente las EPS, que son las encargadas de tomar la muestra, dicen, mire, no cumple con el criterio, no se la puedo tomar, simplemente hágale seguimiento. Entonces se le hace un seguimiento con llamadas, pero no se toma la prueba. Entonces en ese orden de ideas hay una probabilidad de un subregistro tan grande que en el término en que se empiecen a hacer las pruebas en el orden territorial, más rápido veamos los resultados, entonces más pruebas positivas pueden salir, pero dos, también el tema es de el cambio del criterio de caso para la toma de la muestra. Ahí estamos perdiendo mucho. ¿Cuáles son esos criterios? Porque las personas se quejan mucho de que, por ejemplo, presentan unos síntomas, entonces voluntariamente se aíslan, pues además de que ya estamos en cuarentena, pero voluntariamente además dicen, bueno, no, voy a tomar unas medidas más extremas, ¿sí? Y llamo a la EPS, llamo a la Secretaría de Salud para que me tomen las muestras. Han pasado 11 días y no me han tomado las muestras. ¿Por qué no le han hecho el examen a esa persona? Porque es que, digamos, cuando se inició se establecieron 2 criterios de caso. Luego amplió a 3, luego 4, ahora vamos en 5. Porque como nos vamos dando cuenta que cada vez es más gente la que está en riesgo, entonces ahí sí les tocó casi que obligatoriamente empezar a ampliar los criterios de caso. Ahora hay 5. Y voy a decirlos, digamos, a grosso modo, porque si no esto tendría una charla de 1 hora. Uno de los criterios de caso antes decían que al menos 2 síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, bueno, los que ya conocemos. Al menos 2 síntomas. Luego dijeron, no, venga, no solo 2 síntomas, un síntoma, cualquiera de estos. Entonces se fue cerrando, digamos, ampliando, perdón, el espectro. Antes era más cerrado, ahora se fue ampliando. Pero hay una cosa clave aquí, que aún siguen pensando en la definición del criterio de caso, en el nexo epidemiológico de un posible viaje al exterior. Es decir, todavía dentro de los criterios de caso, hasta para el personal de salud, tiene que haber o una prueba positiva del paciente que esté o de la persona con contacto, cosa que pues es difícil porque a todo mundo no se le toma prueba, o que esté el nexo del viaje en los últimos 14 días de la persona con la que tuvimos contacto y puede ser sospechoso. Al día de hoy eso ya no funciona porque ya tenemos circulación viral en Colombia, entonces ese nexo lo que hace es perder la posibilidad de la captación de mayor cantidad de personas en términos de tener la la posibilidad de tomar más muestras, identificar más gente, aislar de manera restrictiva y seriamente a las personas que son positivas o sospechosas y que a partir de ahí tengamos un registro real de lo que está pasando, por lo menos que se acerque un poco más a la realidad. Pero al día de hoy yo creo que esos 1.500, un tanto más que tenemos diagnosticados al día de hoy, es una tercera parte de lo que realmente podemos estar teniendo, más o menos. Y aquí que en todo este procedimiento de la toma de las muestras, ¿qué responsabilidad le puede caer a las EPS? Porque realmente, pues digamos, el gobierno giró unos recursos a la salud, pero se los giró a las EPS y son ellas, como bien usted dice, las que toman las muestras. Yo quiero recalcar algo. Aplaudo que el presidente haya entendido la necesidad de mantenerse en el confinamiento durante más días. Es decir, se tomó una buena decisión de parte del gobierno nacional de entender eso
y esperemos que se siga manteniendo esto hasta que ya podamos nosotros aplanar la curva. Eso, digamos, es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que, como ha tenido aciertos el gobierno nacional, también ha tenido desaciertos. Y uno de esos desaciertos, en mi opinión personal, es haberle entregado los recursos tanto a las EPS como a las ARL y entregarles la responsabilidad a estas para la toma de muestras. Tenemos infinidad de casos, Julián, infinidad de casos en los que llaman a las EPS y no responden, no contestan, no están cumpliendo su función y tampoco entonces están poniéndose, como dicen, la camiseta en esta coyuntura tan grave que tenemos en el mundo. Entonces, es un desacierto muy grande que el gobierno nacional no haya entendido que esos recursos debieron de llegar al orden territorial o a las instituciones de salud, no a las empresas prestadoras de salud, que en este caso son las EPS. Como conocemos, tenemos un sistema viciado de salud, un sistema ladrón de salud, en donde vale más que la gente no consulte para los dueños de las EPS para que se queden con el recurso que ya el Estado previamente les ha entregado. Entonces, si nosotros vemos que tantas EPS nos han robado la plata de los contribuyentes, en este caso de los impuestos que pagamos en salud, no entiendo por qué se le entrega este recurso a las EPS para que tomen muestra. La lógica es una lógica económica en donde la EPS entre menos muestras tomen, más plata les queda. Así de simple. Entonces, esta responsabilidad de tomar las muestras en unas instituciones que no voy a decir que son todas, pero sí la mayoría, no están cumpliendo con su función. Entonces, para nosotros el personal de salud es muy complejo. Primero, que nos tienen restringidos con los criterios de caso. Segundo, nos obligan a que las EPS sean las que hagan esto. Y tercero, terminamos siendo nosotros, en últimas, los señalados por toda la comunidad, cuando de fondo el único problema viene de la toma de decisiones desde el gobierno nacional. Aquí tengo dos preguntas. ¿Qué me garantiza que los recursos que, digamos, en este caso fueron para las EPS, pero hipotéticamente que fueran directamente para las entidades de salud territorial, ¿qué me garantiza a mí que esa plata realmente pues brinde una estabilidad? Porque, por ejemplo, es un punto muy álgido en este momento. El personal de salud, los médicos, las enfermeras y todos los oficios que componen el personal de salud están reclamando que hace mucho tiempo no les pagan, que no tienen los insumos suficientes, que no hay una estabilidad laboral. Sí, claro, es que el problema es... ¿Pero qué me garantizaría que esos recursos lleguen allá, les daría una estabilidad a todo el personal de salud? Es que el presidente y el gobierno podría mandar los recursos directamente a las instituciones de salud, a las clínicas, a los hospitales, ¿ya? O sea, si llegan allá directamente, el hospital va a tener cómo pagarle a sus profesionales, va a tener cómo comprar los insumos, va a tener cómo generar su operatividad de manera apropiada. Y obviamente vigilados por los entes territoriales, que en este caso ya serían municipales, distritales o departamentales. Más que el recurso llegue al gobierno, debe llegar a las instituciones. Una parte al gobierno, en cabeza de los entes rectores de la salud en los territorios, que en este caso serían las secretarías de salud, para los temas de logística y seguimiento. Pero el grueso y la gran mayoría debería llegarle a las instituciones prestadoras de salud, es decir, clínicas y hospitales, y con un ente de control que esté ahí, que sería el del orden territorial, más las contralorías y demás. Eso ayudaría a que la institución no se quebrara. Mire, la gran mayoría de hospitales y clínicas de Colombia se quiebran es porque el recurso llega a la EPS, pero el hospital es el que presta el servicio. Entonces el hospital tiene que prestar el servicio, pero la EPS no le paga al hospital. Entonces se quiebra el hospital. Si el hospital no tiene plata, ¿cómo le paga a sus médicos? ¿Cómo compra insumos? ¿Cómo desarrolla sus actividades operacionales? La plata se queda en este tercerizador de la salud que termina siendo un ente netamente económico que prioriza la economía antes de priorizar la vida y la salud de los humanos.
En este caso, entonces, por eso definir claramente, y en mi opinión personal, la ley 100 debería de derogarse de manera inmediata y aprovechar digamos, estado de emergencia para establecer entonces un sistema de salud diferente que le dé más garantías tanto a las instituciones prestadoras de salud como a los profesionales de salud y por ende a la ciudadanía en general, siendo esto un derecho fundamental que debe de cuidarse constitucionalmente regido por parte del gobierno y el Estado, cosa que al día de hoy no hemos podido entender. Una de las peticiones es precisamente que los entes territoriales, las alcaldías, los hospitales no tienen los recursos suficientes para enfrentar esta emergencia, para hacer las pruebas, para comprar otros nuevos elementos, para pagarle al personal médico. Pero digamos, el decreto 2323 del 2006, que además regula específicamente la función de los laboratorios y de estas entidades, en procesamiento de las pruebas en función de la salud pública, dice que la plata para llevar a cabo esta función viene precisamente de una plata que gira a la nación, pero directamente a los entes territoriales. O sea, ellos tienen la plata. ¿Por qué desde las alcaldías, municipios, desde las gobernaciones dicen que no tienen plata, si esa plata les ha llegado desde el presupuesto de la nación? Es que esos recursos son de destinación específica. Cuando los recursos vienen de destinación específica, no se pueden tocar sino simplemente para esa destinación. Entonces, por ejemplo, los recursos que vienen del Sistema General de Participaciones, que es agua potable, agua, saneamiento básico, ¿sí? Salud dentro de ellos, ¿sí? Estos van directamente establecidos a los entes de salud del territorio, más no por las secretarías de salud. Es decir, la plata llega allí a la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Salud simplemente la ve pasar y llega digamos, a cubrir esto, por ejemplo, a las GESES. Entonces, gran parte del presupuesto, que se le llama presupuesto, de las Secretarías de Salud es algo efímero, es algo que realmente no es tangible, simplemente es un procedimiento que se dice, se manda a la cuenta de la Secretaría, pero no la toca, inmediatamente eso pasa a otros lugares. Es lo mismo que pasa con todos los territorios, alcaldías y gobernaciones. Estos recursos del Sistema General de Participaciones no los pueden tocar los gobernantes, eso ya tiene una destinación específica. Entonces, ahí es donde, digamos, nos tratan de persuadir, mire, sí estamos mandando la plata, pero primero es la misma plata de siempre que ha estado en déficit, es decir, esa plata igual no alcanza. Y segundo, es una plata que para los entes territoriales no existe, porque no la pueden tocar, porque legalmente está blindada. Entonces, cuando los entes territoriales dicen no hay plata, es porque no hay plata. Porque realmente no hay plata. ¿Y quién es el único que tiene dinero ahora? El gobierno nacional. El gobierno nacional, al declarar una emergencia, tiene la posibilidad de utilizar todos los recursos de todas las carteras en destinación destinarlos para resolver este problema de urgencia o de emergencia, que más bien diría emergencia, pero no se ve realmente. Es que aquí, al parecer, la salud no les importa. Para nosotros y para la gran mayoría, como lo han hecho presidentes diferentes como el de El Salvador, primero la vida, luego la salud y luego la economía. Sin vida y sin salud no hay economía, no hay producción. En ese orden de ideas, entonces, si nosotros priorizamos la producción y la economía es para blindar a unos cuantos que ya son multimillonarios y que en últimas no les interesa que haya salud en el territorio, porque entre más saludable esté la población, más posibilidades tienen de que estos crezcan, se desarrollen y puedan ser competitivos y de una u otra manera empiece a desplazarse áreas económicas de estos que son unos monopolios grandes que terminan manipulando los gobiernos. Entonces, mi opinión personal en esto es muy concreta. Aquí necesitamos un gobierno que sea claro en términos de definir los recursos necesarios para cubrir esta emergencia y no priorizar la economía por encima de la vida.
Mientras se siga priorizando la economía por encima de la vida, simplemente vamos a poner en riesgo, o bueno, ellos estarían poniendo en riesgo a toda la población colombiana, y cualquier catástrofe tendría que ser entonces responsabilidad de ellos, porque el recurso está, la plata existe, pero no la quieren entregar sino a estos grandes conglomerados, la banca, las finanzas, las fiduciarias y demás, pero no para la comida de la gente, los servicios públicos de la gente, para parar los créditos, sí, para poder darle una seguridad mínima y digna, diría yo, de que una persona pueda quedarse confinada en su casa. Doctor, ¿y ustedes cómo están? Ustedes, el personal médico, ¿cómo están en este momento? Me gusta mucho esa pregunta y te la agradezco, Julián, porque en todos los países del mundo la ciudadanía nos ve como héroes, pero en Colombia tristemente mucha gente nos ve como si fuéramos los asesinos. Se han visto muchos casos en donde se discriminan al personal de salud, porque no solo son médicos, sino también el personal de salud por solo tener un uniforme, cuando está dando su vida y poniendo en riesgo la vida de su familia simplemente por salvarlo a usted o a cualquier otro de los ciudadanos. A mí me duele mucho este tema porque nosotros lo hacemos con vocación, nosotros juramos el día que nos graduamos. Yo creo que los únicos que hacemos un juramento como el que hacemos y con el respeto al resto de profesionales somos nosotros. Y lo hacemos por convicción, no porque nos obligan. Lo hacemos por vocación, porque amamos lo que hacemos. Y me da tristeza, primero de parte de la ciudadanía, que nos discriminen como nos han discriminado y que, segundo, el gobierno nacional no haga nada para blindarnos en garantías para esto. ¿Cómo es posible que no nos sigan pagando a muchos de nosotros y que entonces si nosotros decidimos no trabajar, entonces estaríamos incurriendo en faltas éticas? Eso es un absurdo, eso es una grosería y se lo digo así, de frente. Es una falta de respeto para con la persona, para con el ciudadano, para con el profesional que se ha entregado años de su vida. Yo llevo más de 12 años leyendo de medicina y no paro de leer. Y eso es simplemente para yo poder tener las herramientas necesarias de darle la seguridad a la gente, de atenderlo de la mejor manera y evitar que se complique o de pronto alejarle el riesgo de la muerte en la medida en la que nosotros podamos y que nos lo permita Dios, para los que creen en Dios, ¿no? Yo sí podría decir que sí. En ese término, a mí me parece triste entonces que el ministro de Salud salga a decir que cuando los congresistas, como el senador Juan Luis Castro, salió a exigir que nos dieran unas mejores condiciones a los personales de salud, igual que todas las gremiaciones y asociaciones de salud, el ministro diga, no, pues es que si les damos mejores condiciones a los profesionales de salud estaría siendo inequitativo con el resto de la población. ¿Cómo así? ¿Es que nosotros no estamos en un riesgo mayor al resto de la población? ¿Es que nosotros no tenemos que comer? ¿Es que nosotros no tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra familia? Y es que la obligación de que nos entreguen los medios para nosotros protegernos, el material de bioseguridad, no es de las instituciones, es de nosotros. ¿Por qué nos toca utilizar bolsas y no nos entregan las batas necesarias? ¿Por qué entonces sí entregan recursos a las ARL y a las EPS supuestamente para que nos entreguen a nosotros el material de bioseguridad y estas simplemente ignoren eso y se queden con el recurso? ¿Por qué entonces nos ponen en la boca del cañón y tenemos que ser nosotros luego, entonces, si tomamos una decisión de aislarnos un poco de esto, los responsables de cualquier cosa? Aquí el único responsable es el gobierno nacional y tienen que asegurarnos que nos entreguen la bioseguridad, cosa que al día de hoy no es suficiente. Tenemos reservas muy pocas en las instituciones de salud, algunas tienen para una semana no más, algunas no tienen, otras tendrán para 20 o 30 días, pero de ahí no pasa y entonces vamos a poner en riesgo los que van a atendernos en esta emergencia. Imagínense, Julián, que se enfermen los médicos y las enfermeras y los profesionales que están en las clínicas. ¿Cómo vamos a quedar entonces de profesionales si no vamos a tener para atender? Sí, ahí sí ya vamos a entrar en un
en un problema. Doctor, ya para finalizar, Claro que sí. ¿estamos haciendo muchas, poquitas pruebas? Sin duda, sin duda. Y eso se explica es por los criterios de caso. Ya el Instituto Nacional de Salud tiene que cambiar esto. Tiene que cambiar los criterios de caso. Y hay que comprar pruebas rápidas, cualquier cantidad que sea necesaria. O sea, 350,000 no alcanzan. Si lo ideal sería que pudiéramos tamizar a todos los colombianos. Pues bueno, no hay recursos para, 48 millones de pruebas. ¿Pero cuántas deberíamos hacer diariamente entonces en promedio? No, pues yo darte un número absoluto de esto, pues digamos que sería poco responsable. Pero sí te digo muchas, las que podamos, mejor dicho, si nos dan 1,000,000, hagamos 1,000,000, si nos dan 500,000, hagamos 500,000, las que más podamos, hasta donde nos permita el recurso, pero que realmente nos permita el recurso. No es que ocultemos el recurso para decir que es que no existe, porque es que entonces nos comparamos con países desarrollados que han tenido la posibilidad de salir de esto como lo han hecho previamente. O sea, Colombia supuestamente entonces somos un país que podemos compararnos con Corea del Sur, con Alemania y demás en esos términos, pero no nos comparamos con lo realmente de fondo. ¿Cuántas pruebas hicieron los de Corea del Sur? ¿Cuántas pruebas hicieron los de Alemania? ¿Y cuántas pruebas estamos haciendo nosotros? Entonces, miramos las medidas económicas comparadas con esos países y mire, es que ellos lo pudieron hacer y salieron de cuarentena mucho más rápido. Pero ¿cuántas personas diagnosticaron y cuántas descartaron con la cantidad de pruebas que hicieron? Muchísimas. La gran mayoría de la población, o por lo menos la gran mayoría que estuvieron en riesgo. Entonces hacen unas comparaciones que en mi opinión, y me disculpan la palabra, estúpidas, porque no tienen de dónde sostenerse. O sea, ¿cómo es posible que yo me compare con Corea del Sur desde lo económico, pero no desde las acciones de salud? ¿Ya? Okay. Entonces, utilizamos la información que nos conviene para engañar a la ciudadanía, y lo hablo en términos del gobierno, pero no para tomar las mejores decisiones. Copien lo que hicieron los otros países bueno y que les sirvió. Mantengámonos confinados, hagamos pedagogía. Para poderse mantener confinado hay que entregarle a la ciudadanía recursos y darle tranquilidad. Comida, servicios básicos, agua, energía, gas, internet, parar los créditos, parar los arriendos en la medida de lo posible. Y entonces ahí la gente sí va a estar guardada. Hacer la mayor cantidad de pruebas posibles para poder yo decir, mire, usted está enfermo, quédeseme guardadito, usted y toda su familia ahí, punto, quieto, no se me mueva. Usted no está enfermo, listo, usted tiene que tener estas precauciones, estas restricciones y mucho cuidado con alguien que esté enfermo, nos avisa, en fin, todos los protocolos que nosotros podamos establecer, pero mientras no se pueda identificar de fondo la población, las decisiones que se tomen no van a tener una fuerza o un peso que realmente nos permita aseverar que se puede concluir que esa resolución que se está planteando es efectiva o no. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos aclarado tantos puntos que de verdad la gente todavía se cuestiona mucho qué es lo que está pasando, pero creo que nos ha quedado un poquito más claro. Espero tenga un muy buen día. Gracias, Julián. Espero que y mucha suerte en esa primera línea de trabajo que ustedes... Ahí estamos, de frente, luchando por todos y por todas para cuidarnos. Y espero que la ciudadanía que nos vea se mantengan resguardados, lávense las manos, por favor, cuídense mucho y cuiden a la familia. Eso nos va a permitir a nosotros que no nos colapsemos y si el gobierno nacional no está haciendo lo que idealmente debería hacer, démosle nosotros un ejemplo a ellos desde la resistencia manteniéndonos en nuestras casas. Gracias. Muchas gracias.